un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Marco Barrientos. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Aleluya. Oh, porque los sanos Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Marco. Somos el pueblo de Dios, Sí. su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Danilo Montero. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo su amor y verdad. ¿Alguien puede decir amén? Somos el pueblo de Dios, Somos el pueblo somos un pueblo especial, muy especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. cante con nosotros, llevaremos. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Sí, Señor, anunciaremos tu amor y tu verdad. Buenos días, hermanos, hermanas. Un domingo más estamos aquí a través de los medios de internet y siguiendo con las conferencias
de celebración del 46 aniversario de la iglesia de Granollers, con el tema que ya todos conocemos, que ha venido desarrollando nuestro hermano Timoteo Glasgow, con el lema Firmes en la gracia. Y el hermano pues ha venido desarrollando estas dos conferencias, tanto en el viernes como en el sábado. El viernes el hermano nos hablaba de el tema alegrándonos en la salvación, y el sábado nos hablaba desarrollando la santidad. Como todos sabemos, está todo basado en lo que es la primera carta del apóstol San Pedro. Es una carta que nos edifica como toda la palabra del Señor y nos sirve para un mayor crecimiento y conocimiento de la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. Así que hoy domingo, reunión de adoración y de alabanza también, y después tendremos la enseñanza, la tercera conferencia y final de este ciclo de haber celebrado el 20 aniversario de la iglesia de Cardedeu y el 46 aniversario de la iglesia de Granollers. Damos gracias al Señor por todo lo que hemos podido aprender y disfrutar de su palabra, de los maestros que hemos tenido, que nos ha dado este año, y una gran bendición poder haberlos tenido y disfrutarlos de la enseñanza y también de la comunión con ellos, aunque sea a distancia. Así que, hermanos y hermanas, me gustaría tener una lectura en la palabra del Señor que encontramos en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, en el capítulo 1 y versículo 3. Es una lectura que realmente a mí me llena de gozo y refuerza mi fe y gratitud al Señor para que realmente nos afiancemos más y más en la palabra y en la confianza en el Señor. Así que dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 1, versículos 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Pues muchas gracias al Señor por su palabra, que realmente nos edifica y nos estimula a seguir adelante, sabiendo que hemos sido escogidos en la gracia, en el amor, en la misericordia del Señor. Y ahora vamos a encomendar esta reunión en oración al Señor para que Él nos bendiga y nos ayude para que, aunque estemos en la distancia, la comunión y la unión con el Espíritu Santo es latente y patente en la Iglesia y en cada hijo de Dios. Así que vamos a orar. Señor Dios eterno y Padre amado, te damos gracias porque realmente tú nos bendices cada día, nos das fuerza, Señor, para seguir adelante en este mundo, Señor, donde sabemos que la maldad reina, que el imperio de las tinieblas, Señor, está de alguna manera, Señor, cegando el entendimiento de las personas para que no les resplandezca la luz, la verdad del Evangelio, tu Evangelio, Señor. Ese Evangelio que has manifestado, Señor, a este mundo para que realmente podamos ver y conocer la salvación tuya. Gracias por ella, Señor. Gracias porque sabemos que hemos sido salvados por la sangre del Señor Jesucristo, el justo padeciendo por nosotros los injustos para llevarnos a ti, a Dios. Así que, Señor y Padre Celestial, en esta mañana queremos pedirte una
vez más que tú nos bendigas, Señor, para que seamos conscientes del gran precio de nuestra salvación, Señor. Sepamos valorar lo que realmente costó nuestra salvación y agradecerte, Señor, lo mucho que tú nos bendices y lo mucho que tú nos das. Agradecerte la salvación preciosa, Señor, que nos has dado. El habernos sentados en lugares celestiales, poder disfrutar de la comunión contigo, con los hermanos, Señor. Pertenecer a una iglesia universal como es tu iglesia y también a una iglesia local. Así que, Señor y Padre Celestial, te pedimos que nos bendigas en cada uno de nuestros hogares para que realmente podamos adorarte y bendecirte allí donde tú nos tienes. Así que, Señor y Padre Celestial, bendícenos y ayúdanos. Bendice también después a nuestro hermano Timoteo para que en la exposición de su palabra él nos hable con poder, con claridad, Señor, y con conocimiento conocimiento de ti, Señor, para de alguna manera, Señor, pues agradecerte lo que tú nos has dado, lo que tú nos estás dando y lo que tú nos estás participando a cada uno de tus hijos. Señor y Padre Celestial, bendícenos y ayúdanos. Todo lo ponemos delante de ti con gratitud en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Ser un pueblo fuerte en ti, que nuestros ojos de tu amor no se separen, que nuestras vidas se rindan a tu servicio siempre, Señor. Danos tus fuerzas para luchar, Señor, y toma nuestros corazones solo para ti y cámbialos, Señor, con tu amor. Queremos ser un pueblo fuerte en ti, que nuestros ojos de tu amor no se separen, que nuestras vidas se rindan a tu servicio siempre, Señor. Danos tus fuerzas para luchar, Señor, y toma nuestros corazones solo para ti y cámbialos, Señor, con tu amor, y toma nuestros corazones solo para ti y cámbialos, Señor, con tu amor. Amados hermanos, es un gozo, como siempre, poder compartir el saludo de los amados hermanos en Cristo. Espero que os encontréis bien y que pronto estos días en los que solamente podemos vernos, pero no tocarnos, ¿vale? Aunque sea un saludo, pues pronto acaben. Mientras tanto hay que cuidarse para que ese virus que anda por ahí pues no nos pueda afectar, ¿vale? Y también tomar medidas de precaución con lo que comemos, con lo que pensamos, con toda nuestra vida, porque toda nuestra vida pertenece al Señor. Y si alguno se encuentra mal, pues naturalmente debe de ir al médico y hacer lo que el médico le dice, claro. ¿Vale? Es un día maravilloso hoy porque es domingo y vamos a dedicarlo, como siempre, a la adoración y alabanza al Señor. De recordar el grande sacrificio que el Señor hizo. Fueron días de tristeza. Los días de la cruz fueron días de tristeza, de soledad,
de angustia, de interrogantes. ¿Cómo es posible que esta persona, que nosotros pensábamos que iba a liberar a Israel, la hemos visto morir en la cruz y ser enterrada? Fueron días trágicos, en los que se pensaba que el poder del Evangelio había acabado, había sido destruido. Los religiosos y el imperio de Roma había dado finalidad con la muerte del Señor. Pero claro, el poder del Señor no hay quien lo detenga. El poder del amor del Señor es muy superior al poder de las armas de los hombres. No hay arma que pueda destruir el amor del Señor. No la hay ni la habrá. El Evangelio es el poder de Dios. Y en esta mañana quiero hacer una breve lectura que encontramos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24 y versículo del 50 al 53. Se acaba el Evangelio. Y veamos cómo acaba el Evangelio, ¿vale? Dice así: y Jesús, después de resucitado, los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo a los discípulos. Y sucedió que bendiciéndolos se apartó de ellos y fue llevado arriba al cielo. La ascensión. Y ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Y, atiende, porque aquí quiero que te encuentres tú y me encuentre yo. Y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Siempre. El resultado del poder del Señor, cuando ya comprobaron todo lo que las Escrituras decían, y el Señor asciende a los cielos, no tienen por menos que estar en el templo diariamente alabando al Señor. Pero ese templo de Jerusalén ya fue roto. El Señor ya lo había dicho, no quedará piedra sobre piedra. Y ahora el templo, en el que siempre hay una constante alabanza y adoración al Señor, eres tú. ¿Te gusta el templo que el Señor ha escogido para que se le esté alabando constantemente, y más en esta mañana, de recuerdo de su gran amor, de su gran sacrificio? Ese templo eres tú, eso dice la Escritura. Sois templo del Espíritu Santo. Un templo dedicado a la adoración y alabanza. Cualquier persona que quería sentir contacto con el Dios creador, sabían que tenían que ir a Jerusalén. Allí estaba el templo, símbolo de la presencia de Dios. Pero hoy el templo no está en un sitio fijo. A veces puede estar en Mataró, a veces puede estar en Granollers, a veces puede estar en Llinars, a veces puede estar en Cardedeu, a veces puede estar en América, a veces puede estar en Rusia. Está en todo el mundo el templo. Porque es un templo que anda y camina. Pero donde ande y camina, ahí está la alabanza y la adoración al Señor. No te pierdas la oportunidad en un día como hoy de alabar al Señor, de bendecirlo, por las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo. Piensa grandemente en ese beneficio que el Señor ha hecho contigo. Porque no es una doctrina, es una realidad, ¿verdad? Ve y cuenta cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Es lo que tienes que hacer. Y como resultado de ver la obra de Dios, entonces, cada día en el templo hay una alabanza y una adoración.
Pero no puedo dejar de pensar en que quizá algún hermano o hermana puede decir, pues hoy la verdad es que no estoy yo muy contento o contenta para alabar al Señor. ¿Sabes? En el templo de Jerusalén había momentos de adoración, de alabanza, de cánticos, de músicos, pero había tiempos también de reflexión. Había cultos de reflexión, de ofrecer sacrificios, porque uno sentía en su corazón dolor. Hoy no tienes que ir a Jerusalén, solo tienes que mirar a Jesús y ver la grande obra que Él ha hecho, cómo después de hacerla ascendió a los cielos. Amado hermano, amada hermana, si ese es el grupo en el que te encuentras tú o me encuentro yo, que no estoy un 100% alegre por las circunstancias que puedan rodearme, no te alarmes. Mira a Jesús. No hay poder mayor que la mirada al Señor. Y entonces serás convertido en una persona que dedique la adoración y la alabanza a su nombre. Vamos a orar. Señor, en esta mañana en la sencillez de nuestros corazones, queremos ofrecerte, Señor, nuestras vidas. Que sean vidas rendidas a ti, en adoración y alabanza. Y en nuestras pruebas y dificultades, que tu poder, Señor, y tu amor nos sostenga, para tu honra y para tu gloria. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, hermanos? Hola, Iglesia. Un domingo más, por la mañana, estamos aquí para recordar lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz, ¿verdad? Es día de reposo, es el día que Dios ha santificado y es el día que los creyentes dedicamos a alabar al Señor, a adorarle, cantar a su nombre, orar, leer su palabra y darle gracias por todo. Entonces, en este nuevo día y esta oportunidad que tenemos, esta nueva oportunidad, os saludo, deseando de que estéis todos bien, que el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros, bendiga a cada una de las familias de la congregación. Y bueno, que a pesar de que estamos un poco separados, podamos sentir la comunión y el amor de los unos con los otros. Que ya quiero dejaros unos versículos, leer con vosotros unos versículos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, ¿vale? Y os lo voy a leer a partir del versículo 20, donde el Señor dice que ora por los creyentes. Es fantástico que el Señor Jesucristo ore por cada uno de nosotros, por su iglesia, por los creyentes, por los redimidos, por su sangre. Es una bendición. Y dice el Señor orando a su Padre. Dice, no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti. Permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la creación del mundo. Padre justo, aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco, y estos reconocen que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer quién eres, y seguiré haciéndolo, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo mismo esté en ellos. Pues, queridos hermanos, estas palabras son una precisa promesa que tenemos en
en el Evangelio de Juan, y que es unas palabras que salieron de la misma boca del Señor Jesucristo por nosotros, rogando al Padre que nos amemos los unos a los otros, y que donde Él está, Él quiere que nosotros vayamos a estar también con Él y estemos con Él. De hecho, estamos con Él mediante la comunión con el Espíritu Santo. Así es que voy a hacer una oración para dar gracias a Dios por ello. Padre amado, muchas gracias por tus deseos, de que quieres que los que somos tus hijos estemos contigo y con el Padre, gozándonos en la eternidad de esa comunión, de ese amor que siempre has tenido tú con el Padre. Gracias porque tenemos al Espíritu Santo, no nos has dejado solos, nos has enviado al Espíritu para que esté con nosotros y para que nos revele cada cosa de lo que el Señor quiere enseñarnos. Muchas gracias por orar por nosotros, por interceder por nosotros delante del Padre, y muchas gracias por cada una de las bendiciones que recibimos de ti. Te agradecemos, Señor, lo que nos das, y en este nuevo día, en este día, por la mañana queremos alabarte, bendecirte, queremos glorificar tu nombre y queremos darte a ti la gloria y la honra, que solamente tú eres digno y merecedor de recibir, porque solamente tú eres Dios y solamente tú, Señor Jesucristo, has derramado tu sangre en la cruz por nosotros, y solamente el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Gracias en el nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesús. Amén. Hermanos, nos volveremos a ver. Hasta la próxima. Un abrazo. Que vaya todo bien. Chao. Señor Jesús, nunca te he visto, pero sé que eres real. Señor Jesús, sé que mis ojos algún día te verán y mirarán a ti. Los que te traspasaron, te mirarán también. Los que de ti se burlaron y se lamentarán y todos llorarán. Señor Jesús, los santos al mirarte gozarán al ver llegar al Rey de Reyes con su gloria y majestad, y resucitarán aquellos que murieron
tus pies me postraré y en señal de adoración tus sandalias besaré. Buen día, buenos días, queridos hermanos, hermanas. Un domingo más nos juntamos de forma virtual, en la distancia, pero unidos fuertemente en el Espíritu. Hace unos días alguien comentaba el pasaje de Apocalipsis 3:20. Jesús dice: "He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo". Esto es algo maravilloso, que Jesús cena, come con nosotros, comparte su tiempo, comparte su vida, comparte su divinidad con nosotros. En el Salmo 23 es el pasaje del Señor es mi pastor. Hay dos imágenes. Tal vez nos quedamos siempre con la primera, con la que Él es el pastor que nos cuida, que nos protege, que nos guía, etc. Sin embargo, a partir del versículo 5 hay una segunda imagen que pasamos por alto. Y es la del refugiado, aquel que es perseguido, aquel que es maldecido, aquel que sufre y que encuentra cobijo en la casa del Señor. Tú preparas mesa delante de mis angustiadores, de aquellos que me clavan, de aquellas circunstancias que quieren hundir mi vida. Tú aderezas, preparas mesa delante de mis enemigos. Y esto es lo que esta mañana estamos realizando. Estamos siendo invitados a la mesa del Señor. Y Él preside y Él comparte, como el hermano mayor, su tiempo, su vida con nosotros. Tenemos hace algunos días a la Abril y la Julia con nosotros en casa y me gusta mucho cuando ellas oran para dar gracias por la comida, que dicen: "Gracias, Señor, porque tú has preparado esta mesa para nosotros". Y esta mesa es importante porque es la provisión, es el cuidado, es la atención. No solamente es el alimento, sino que lo es todo. Y en esta mañana estamos aquí nosotros con la misma actitud, con la misma situación. Jesús, en el capítulo 14 de Juan, en la despedida, Jesús, capítulo 14 de Juan, en la despedida, después de la cena, después de celebrar la Pascua, hay un pasaje que les dice, si alguno me ama, guardará mi palabra. Y mi Padre le amará. Más de lo que Dios ama a los enemigos, Dios ama a sus hijos, al pródigo, al hijo pródigo. Y vendremos a Él, el Padre y el Hijo, y haremos morada con Él. Todo este pasaje está lleno de que Él enviará al Consolador para que esté con nosotros, para que nos guíe, para que nos cuide, para que nos proteja. Y en este versículo, no solamente el Espíritu Santo, sino el Padre y el Hijo, aquellos que amamos a Dios, Él vendrá y compartirá su vida, su tiempo, su mesa con nosotros. Y esta mañana estamos en esta situación, estamos delante de esta mesa que nos habla de amor, nos habla de sacrificio, nos habla de reconciliación, nos habla de familia, nos habla de paternidad, nos habla de seguridad, nos habla de esperanza, nos habla de todo aquello bueno que hay en la vida. Nuestra vida aquí tiene un tiempo limitado, algunos ya estamos en etapas avanzadas, pero Él tiene preparada una mesa con nosotros, para nosotros, en el reino de Dios. Y lo importante es que Él estará sentado en la mesa con nosotros, como en un sentido virtual, como en un sentido espiritual, figurado, está hoy con nosotros. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, porque tú permites que un domingo más estemos juntos alrededor de la persona de Jesús.
hacemos memoria de Él, recordamos su entrega, celebramos su resurrección, proclamamos nuestra esperanza, proclamamos que solo tú eres Dios, que solo tú eres Salvador y que tú, Señor, vas a llevar adelante tus propósitos. Y gracias, Señor, porque en base a la persona de Cristo podemos estar firmes en la gracia maravillosa y merecida del Señor. Por eso te damos a ti todo el honor y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Un saludo fraternal de nuevo, queridos hermanos y hermanas. Ahora vamos a comenzar nuestra tercera conferencia en esta breve serie que hemos tenido sobre algunos temas de la primera carta del apóstol Pedro. Hemos puesto como título para esta serie Firmes en la Gracia. Y hoy en esta tercera conferencia vamos a mirar un pasaje del capítulo 4 de Primera Pedro, desde el versículo 1 hasta el versículo 11, bajo el título Entregándonos al servicio del Señor. Es un pasaje que nos habla muy claramente de cómo el Señor quiere que le sirvamos y cómo quiere que no le hagamos. Así que vamos a entrar en materia. Hemos dividido esta sección de la carta, del capítulo 4, versículos 1 al 11, en dos partes. En primer lugar, versículos 1 al 6, vamos a hablar de una dedicación plena al servicio del Señor. Una dedicación plena en el servicio al Señor, versículos 1 a 6. Y luego vamos a mirar la segunda parte, versículos 7 al 11, que vamos a etiquetar como una disposición positiva de servir al Señor, una disposición positiva en nuestro servicio al Señor. En primer lugar, entonces, los versículos del 1 al 6, una dedicación plena en nuestro servicio al Señor. Y vamos también a subdividir esta primera parte en tres secciones, en tres puntos. Los versículos 1 a 2 nos hablan de la actitud del creyente. La actitud que Dios quiere que adoptemos a la hora de reflexionar sobre nuestra manera de poner nuestras vidas en su servicio. La actitud del creyente, versículos del 1 al 2. Luego, el versículo 3, tenemos el argumento del apóstol en que nos da las razones por las que debemos reaccionar como indicado en los versículos anteriores. El argumento del apóstol, versículo 3. Y luego los versículos del 4 al 6 contiene una advertencia del juicio, el juicio que espera a los que dan la espalda a Dios, y como los que hemos creído en el Evangelio podemos tener la seguridad de que este juicio no va a caer sobre nosotros. La actitud del creyente, versículos 1 a 2, el argumento del apóstol, versículo 3, y la advertencia del juicio, los versículos del 4 al 6. En primer lugar, vamos a examinar un poco más de cerca los primeros dos versículos de este capítulo. Dicen así: Por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos también vosotros con el mismo propósito, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado, para vivir el tiempo que le queda en la carne, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. La actitud que Dios requiere del creyente en Cristo en cuanto a su dedicación al servicio al Señor. Y lo primero que nos hace Pedro es poner delante de nosotros un modelo. Y el modelo es el mismo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, que es un modelo de obediencia plena a la voluntad del Padre. Esta forma de utilizar al Señor Jesucristo como modelo para nuestro comportamiento es algo que Pedro ha hecho una y otra vez a lo largo de esta carta, de esta epístola. Por ejemplo, en el capítulo 2 y el versículo 21, hablando del sufrimiento en el contexto laboral, de la esclavitud de aquel tiempo, el apóstol dice: porque para
este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El Señor Jesucristo como ejemplo en su forma de enfocar el tema del sufrimiento, y estamos llamados a seguir en sus pisadas. En el capítulo 3 y el versículo 18 nos encontramos con lo mismo, hablando del testimonio en medio de un mundo hostil. Dice el capítulo 3, versículo 18, porque también Cristo murió por los pecados, una sola vez el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y el apóstol allí pone al Señor Jesucristo como ejemplo de lo que ha dicho en el versículo anterior. El versículo 17 dice, mejor es padecer por hacer el bien, si es así la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Y el Señor Jesucristo de nuevo es un ejemplo de hacer el bien, aun cuando cuesta, y cuesta muchísimo, antes que hacer el mal. De esta misma manera, pues, en el capítulo 4, el versículo 1, el apóstol Pedro nos pone delante al Señor Jesucristo como modelo para nuestro comportamiento. Por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, ha padecido físicamente, armaos también vosotros con el mismo propósito. Estad dispuestos, nos está diciendo el apóstol, a padecer si hace falta por hacer el bien, que no dejar de hacer el bien y hacer el mal para eludir posibles sufrimientos. Y termina este versículo diciendo, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. Es decir, aquel que está dispuesto a sufrir por hacer el bien, siguiendo la pauta y la voluntad de Dios para su vida, en vez de renunciar a hacer el bien para eludir el sufrimiento, la persona dispuesta a sufrir para cumplir la voluntad de Dios está demostrando que ha roto por completo con el pecado, que quiere vivir una vida sometida al Señor, una vida de obediencia, una vida que refleja la santidad de Dios y que ha roto tajantemente con el pecado. Esto es lo que el apóstol viene a enfatizar otra vez en el versículo 2, cuando habla de vivir el tiempo que le queda en la carne, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Tal conducta, tal ruptura con el pecado, tal deseo de vivir una vida como una nueva criatura en Cristo, indica un compromiso con el mismo propósito, el propósito de seguir fieles al Señor, cueste lo que cueste, un propósito de vivir de aquí en adelante dando la espalda al pecado, a las pasiones carnales y cumpliendo fielmente la voluntad de Dios. Así vivió el Señor Jesucristo. Estaba dispuesto a realizar la misión que el Padre le había dado, costara lo que costara, pero con la finalidad de ser consecuente con la misión del Padre y la obediencia al Padre. Eso es lo que vemos en el huerto de Getsemaní, donde ante la cruz, ante aquella experiencia terrible que quedaba ya muy cerca del Señor, sin embargo, Él reafirma su decisión de seguir adelante. Padre, no sea mi voluntad, sino tu voluntad lo que se haga. Hágase tu voluntad y no la mía. Y esto es lo que el Padre pide de nosotros, sus hijos también. Ayer citamos Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Permitidme que vuelva a leer estos versículos clave del planteamiento de la vida cristiana. El apóstol Pablo dice a los romanos, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos
mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Y la llamada de Pedro es lo mismo, es la misma llamada que nos dirige el apóstol Pablo. Es una llamada a romper definitivamente con el pecado y a dedicar nuestras vidas plenamente a cumplir la voluntad del Señor, a servirle en santidad y por amor. La actitud del creyente. ¿Y cuál es el razonamiento del apóstol? ¿Cuál es el argumento que utiliza para apoyar lo que acaba de decir? El versículo 3 nos expone este argumento. Dice Pedro, porque el tiempo ya ha pasado. Os es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. El apóstol defiende su exhortación, señalando que para aquel que se ha convertido de las tinieblas del pecado a la luz de Cristo, el tiempo pasado antes de la conversión ha sido suficiente para haber dado rienda suelta a sus pasiones carnales. Menciona una lista de ellos: sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, idolatrías abominables. Todo esto pertenece al viejo hombre, pero no tiene nada que ver con el nuevo hombre en Cristo. Aquel tipo de comportamiento era propio de los que no conocían a Dios y que son esclavos o quieren esclavos del pecado, pero en absoluto corresponde, es apropiado en personas que son miembros de la familia de Dios, del Dios que es santo, en quienes vive el Espíritu de Dios, que habita en ellos, aquel Espíritu que por definición es el Espíritu Santo. Lo que Dios busca en la vida de sus hijos es un compromiso con su santidad, que debemos buscar la santidad sin la cual nadie conocerá ni verá al Señor. El argumento es claro y tajante. Somos nuevas criaturas en Cristo. Y el viejo estilo de vida no tiene ningún lugar, no cabe para nada en la nueva vida que debemos vivir para la gloria de Dios. Y Pedro vuelve a enfatizar su argumento en los versículos 4 a 6, dando una advertencia acerca del juicio. Dice en el versículo 4, en todo esto, ellos, los antiguos compañeros de juerga de los creyentes, se sorprenden de que no corráis con ellos en el mismo desenfreno de desilusión y os ultrajan. Aquellos que antes juntos celebraban sus borracheras y orgías, ahora ven que los que se han convertido a Cristo no quieren acompañarles en este tipo de actividad. Se sorprenden y desprecian y insultan a los creyentes. El apóstol, sin embargo, recuerda que este tipo de comportamiento solo conduce al juicio. Versículo 5 dice, ellos, los paganos que se entregan a este tipo de disolución, ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. El juicio de Dios es algo muy real. El Nuevo Testamento habla de ello una y otra vez. Y en la carta a los Hebreos el autor dice muy claramente que está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Es imposible eludir el juicio de Dios. Y el único que pueda, o los únicos que podemos enfrentar este juicio con tranquilidad y con seguridad y con sosiego, son los que sabemos que nuestros pecados han sido limpiados y borrados por la sangre del Señor Jesucristo, derramado en la cruz del Calvario. Pero luego el apóstol contrasta lo que es la suerte de aquellos que dan la espalda a Dios para vivir como les dé la gana, con aquellos que han aceptado a Cristo como Salvador, se han entregado a Cristo y ahora son nuevas criaturas en Él.
El versículo 6 dice, porque con este fin fue predicado el Evangelio aun a los muertos, para que aunque sean juzgados en la carne como hombres, vivan en el Espíritu conforme a la voluntad de Dios. Este es un versículo difícil. ¿Qué es eso de predicar el Evangelio a los muertos? La Iglesia Católica ha utilizado este texto para apoyar su concepto de una segunda oportunidad de salvación después de muerto, y para subrayar o para apoyar su doctrina del purgatorio. Pero el versículo no está hablando de esto en absoluto. Está hablando de personas que en algún momento escucharon el Evangelio de la gracia de Dios en Jesucristo y decidieron tomar una decisión personal de entrega a Cristo, creyeron, pusieron su fe en el Señor Jesucristo como Salvador y Señor. Más tarde fallecieron físicamente. Están muertos. Pero aunque han sufrido la muerte física, como nos ocurre a todos los seres humanos, todos estamos destinados a experimentar la muerte física si es que no hayamos fallecido antes de que venga el Señor Jesús. Esa es la única excepción. Pero fuera de esto, todo ser humano, sea creyente o inconverso, tendrá que enfrentarse con la muerte física. Pero el creyente en Cristo sabe que esta muerte es solo un paso hasta la plena vida, la vida eterna, la vida abundante que va a disfrutar con el Señor en su presencia durante la eternidad. Pero es posible interpretar esta frase de esta manera. El Evangelio fue predicado a los muertos. Es interesante que a veces en nuestra forma de hablar normal nos referimos a algo del pasado, pero cuando hablamos de otra persona hablamos de la condición que tiene en este momento, aunque estamos refiriéndonos a alguna situación de su pasado. Os doy un ejemplo. Podemos decir perfectamente, de forma perfectamente correcta, que el presidente del gobierno español nació en Madrid el 29 de febrero de 1972. Eso es cierto y se entiende. Pero al decir eso no queremos decir que el señor Pedro Sánchez era presidente del gobierno de España en el momento en que nació. Estamos utilizando su posición presente, aunque estamos refiriéndonos a algo de su algo de su pasado. Eso es lo que Pedro está haciendo aquí. En aquel momento cuando él hablaba, había creyentes en Cristo que habían fallecido, pero él está hablando de algo que ocurrió antes de que murieron. Antes de morir físicamente, ellos se habían entregado a Cristo. Luego vino su muerte física, pero como él dice, habían escuchado el Evangelio para que, aunque sean juzgados en la carne como hombres, vivan en el Espíritu conforme a la voluntad de Dios. Habían escuchado el Evangelio, habían respondido con fe, luego habían fallecido. En este momento en que habla Pedro, estaban muertos, pero tienen la vida eterna y la seguridad de pasar la eternidad en la presencia de Cristo. Una actitud del creyente, una ruptura tajante con el pecado para someterse y obedecer a la voluntad de Dios. El argumento del apóstol es que no tiene nada que ver las viejas costumbres de la vida anterior con la nueva realidad de nuestra vida en Cristo como nuevas criaturas, y la advertencia del juicio. Aquellos que dan la espalda a Dios y que siguen en sus caminos pecaminosos solo pueden esperar el juicio de Dios sobre su pecado. Pero los que hemos creído en Cristo, aunque muramos físicamente, tenemos la seguridad de la vida eterna y de la presencia de Cristo durante la eternidad. La segunda parte de este capítulo lo hemos titulado una disposición positiva, los versículos del 7 al 11. Si los primeros versículos nos han hablado sobre todo de lo que debemos evitar si debemos servir a Dios de todo corazón, sometidos y obedeciendo a su voluntad,
los versículos 7 al 11 nos hablan positivamente de cómo es el servicio que Dios pide de los que somos sus hijos y discípulos del Señor Jesús. Vamos también a dividir esta breve sección de los versículos 7 al 11 en 3 partes. En primer lugar, vamos a hablar de un acontecimiento cercano, en el versículo 7, la primera frase. En segundo lugar, versículos 7, la segunda parte hasta el versículo 9, vamos a hablar de una actitud consecuente. Y también en los versículos 10 y 11, vamos a hablar de una administración correcta. Primero, un acontecimiento cercano. Dice el versículo 7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. La segunda venida del Señor Jesucristo es algo que se enfatiza una y otra vez en el Nuevo Testamento. Es algo que tanto Pablo como Santiago, como Pedro, como Juan nos enfatizan que es una realidad que debemos tener en cuenta de forma constante. El apóstol Pablo dice en su carta a los Romanos, capítulo 13, versículo 11, «Haced todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarnos del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día se acerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente, como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien, vestíos del Señor Jesucristo, y no penséis en proveer para las lujurias de la carne». El hecho de que el Señor Jesucristo va a volver es algo que nos llama de forma constante a vivir una vida consecuente con esta realidad. Debemos pensar en cómo utilizar de la forma más eficaz posible el tiempo que todavía tenemos para servir al Señor. No sabemos cuándo va a volver. La Biblia prohíbe que fijemos fechas, pero pensamos y debemos pensar que su venida puede estar muy cerca. Y por ello tenemos que aprovechar al máximo el tiempo que nos queda. Debemos redimir el tiempo. Y para ello Pedro nos da 4 consejos en los versículos del 7 al 9. En primer lugar nos dice que debemos ser prudentes y de espíritu sobrio. Debemos desarrollar una mente sana, una mente madura, una mente que sepa evaluar las circunstancias de una forma madura y correcta para saber en cualquier momento cómo es que debe actuar el creyente en Cristo en medio de un mundo muy complicado y muy difícil para que vivamos conforme a la voluntad de Dios. Sed prudentes y de espíritu sobrio, nos dice. En segundo lugar, también nos anima a desarrollar la práctica de la oración. Sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Cuán importante es que la oración sea una parte muy integral de nuestra vida, que sea algo que nos caracterice constantemente, que no es cuestión de una oración para dar gracias por la comida o asistir a la reunión de oración de la iglesia solamente, sino que sea un hábito constante en cada situación y cada circunstancia, en cada momento de nuestras vidas, estar abierto a este diálogo con el Señor en oración, aunque sean oraciones telegrama, digámoslo así, WhatsApps que dirigimos al Señor, pero el estar en oración de alguna forma constantemente en medio de lo que son las circunstancias de la vida. Sed prudentes, sobrios y vigilantes, nos dice Pedro, dedicados a la oración. Y también nos dice en el versículo 8, sobre todo sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Debemos desarrollar
el amor fraternal, pero de forma ferviente. Ya nos ha dicho esto en el capítulo 1. Y él recuerda muy vívidamente el apóstol Pedro aquel mandamiento del Señor en el aposento alto: un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Como yo os he amado, dice Jesús, que vosotros también os améis unos a otros, y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviéramos amor los unos por los otros. Dice el apóstol Pedro que el amor cubre multitud de pecados. ¿Cuántas relaciones negativas entre hermanos, cuántos enfrentamientos, incluso cuántas divisiones de iglesia se hubieran evitado si hubiéramos sabido practicar esta exhortación? Sed pues fervientes en vuestro amor los unos por los otros, porque el amor cubre multitud de pecados. Ninguno de nosotros es perfecto, todos metemos la pata. Pero el amor es capaz de cubrir todo esto. Es el mejor vínculo que nos mantiene juntos, sirviendo al Señor como hermanos en la fe. Sed prudentes, sobrios y vigilantes, practicad la oración, desarrollad el amor fraternal y también sed hospitalarios, nos dice el apóstol Pedro. Versículo 9, sed hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. Debemos saber utilizar nuestras casas, nuestros hogares, como instrumento para bendecir a otros, a nuestros hermanos en la fe, pero también a otras personas, vecinos, amigos, no creyentes. Nuestras casas, nuestros hogares pueden ser instrumentos muy válidos para compartir con ellos, abriendo la posibilidad de comer juntos, de tomar un café juntos, de charlar juntos, de cultivar la amistad y dar testimonio al Evangelio de la gracia de Dios. Sed hospitalarios. Una y otra vez también el Nuevo Testamento insiste en lo mismo. Podríamos citar muchas veces, muchos versículos, pero os acordáis de lo que dijo el autor de la carta a los Hebreos. No os olvidéis de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Sed hospitalarios, nos dice el apóstol Pedro. Y por último, para terminar, hemos hablado en esta segunda sección del capítulo 4, primero de un acontecimiento cercano, la segunda venida del Señor. En segundo lugar, una actitud consecuente que nos lleva a ser sobrios y vigilantes y prudentes, a orar, a amarnos fraternalmente y también a ser hospitalarios. Pero por último, el apóstol nos habla de una administración correcta de los dones que hemos recibido del Señor. Versículo 10 dice: según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviéndoos los unos a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Una administración correcta. Y cuando el apóstol habla de los dones, dice varias cosas que brevemente quisiera decir. Nos habla en primer lugar de una realidad. Según cada uno ha recibido un don. No hay creyente, no hay persona convertida al Señor Jesús que no tiene por lo menos un don espiritual. Puede que no sepamos cuál es, puede que no lo hayamos identificado, puede que incluso lo estamos practicando sin darnos cuenta, pero la realidad es que todos tenemos por lo menos un don espiritual que el Señor nos ha dado para su servicio, según cada uno ha recibido un don. Una realidad. En segundo lugar, un regalo. El don es un regalo de Dios. Según cada uno ha recibido un don especial, dice la Biblia de las Américas. El Espíritu Santo reparte los dones conforme a su voluntad, y tú y yo hemos recibido el don
o los dones que el Señor quiere que tengamos y que utilicemos para bendecir a otras personas. Una realidad, un regalo y un reto. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviéndoos los unos a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El reto es que usemos nuestro don, que lo pongamos en práctica, que sirvamos al Señor y a nuestros hermanos a través de este don, sirviéndoos, dice Pedro, los unos a los otros. Utilizando mi don, yo puedo ser un canal de la gracia de Dios a la Iglesia de Cristo y a mis hermanos en la fe. Si dejo de utilizar mi don, si no lo busco, si no lo cultivo, si no lo pongo en marcha, entonces estoy negando este fluir de la gracia de Dios hacia los demás. Pero si practico mi don, si utilizo mi don, insisto, soy un canal de la gracia de Dios que lleva bendiciones a otras personas. Y no solamente a los hermanos en la fe, sino incluso a otras personas que aún no han llegado a conocer a Cristo. ¿Estás utilizando tu don? ¿Estás sirviendo al Señor? ¿Estás siendo un canal de su gracia? Este es el reto que el apóstol nos plantea. Y además de un reto, nos plantea una responsabilidad, porque dice que en la utilización de nuestros dones debemos ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La gracia de Dios se canaliza a su Iglesia a través de una gran variedad de dones, y hay pasajes en el Nuevo Testamento que hablan de esta gran variedad de dones. La gracia de Dios es multiforme. Cada uno podemos contribuir a esta variada descarga de la gracia de Dios en su Iglesia, y nuestra responsabilidad es ser buenos administradores de la gracia del don que el Señor nos ha dado. Para ello debemos seguir la pauta marcada en las Escrituras. El versículo 11 divide los dones principalmente en dos grupos: dones que tienen que ver con la palabra, dones verbales, por así decirlo, y en segundo lugar, dones que tienen que ver con el servicio, con las manos, con la acción. En cuanto a los dones de la palabra, los dones verbales, dice en el versículo 11, el que hable conforme a las palabras de Dios. En nuestro don, si es un don de exhortar o de enseñar, debemos asegurar que todo lo que digamos está conforme a la palabra de Dios. Y en cuanto a los dones de acción, los dones de servicio, dice el que sirve que lo haga por la fortaleza, por el poder que Dios da. Que no lo haga en sus propias fuerzas, sino que lo haga en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo, sirviendo al Señor con el don para ser de bendición para otros. ¿Y cuál es la gran meta de nuestro servicio al Señor? Dice la última parte del versículo 11, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Al usar nuestros dones, al ministrar nuestros dones a los demás, al servir a los demás a través de los dones que el Señor nos ha dado, toda nuestra vida, nuestro servicio en la iglesia local debe ser siempre para buscar no solamente el bien de nuestros hermanos, sino la gloria de nuestro gran Dios y de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Estás utilizando tu don para honrar y glorificar al Señor? ¿Estás siendo un canal de esta gracia de Dios en la cual estamos llamados a estar firmes? ¿Cómo estás sirviendo al Señor? Permitid que termine este estudio, esta conferencia, citando nuevamente algunos versículos de un himno que, por lo menos en nuestra iglesia en Galicia, cantamos con cierta frecuencia. Dice así: quiero en tus manos el barro ser, tú el alfarero sé, y modélame, de gloria en gloria transfórmame, tu semejanza yo espero atraer. Te doy mi vida,
y todo mi ser para servirte cual fiel servidor. Toma mi mano, y contigo voy, tu voluntad yo deseo hacer. Tú eres mi dueño y mi redentor, me has rescatado, y tu esclavo ya soy. Quiero rendirte todo mi amor, ya que tal precio por mí se pagó. Haya en mí tu mismo sentir, pues tuyo todo soy de corazón. De mi tiempo y mis bienes dispón, todos mis dones te anhelo rendir. Vengo a ofrendarte todo, Señor. De mí y lo mío toma posesión, y que mi cuerpo sea tu mansión, donde tú reines, Rey de invicto amor. Estas son palabras que tú puedes tomar para dirigirlas al Señor como expresión de tu deseo de poner tu vida sin reservas en sus manos, para servirle fielmente, para honrar y glorificar su nombre a través de los dones, las capacidades y un espíritu de servicio que Él nos ha dado por su gracia. El apóstol termina su epístola diciendo esto: y después que hayáis sufrido por un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Os he escrito brevemente, dice Pedro, exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Estad firmes en ella. La paz sea con todos vosotros, los que estáis en Cristo. Bendiciones, hermanos. Desde el principio, cuando te necesité, y desde el momento cuando la mirada alcé, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas. Que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué. Supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Yo me fui. Con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, que el Señor te bendiga, que los cumplas feliz. Muy bien, hermanos y hermanas, hemos llegado al final de esta reunión y al final también de este ciclo de conferencias virtuales que, como hemos dicho al principio, nos ha impartido nuestro hermano Timoteo Glasgow, al cual le damos las gracias y pedimos al Señor que lo siga bendiciendo y ayudando en su ministerio y le siga utilizando para la extensión del Evangelio y el conocimiento de su gloria, que también bendiga a su familia. Que bendiga pues a cada uno de nuestros hermanos, a cada uno de los hijos de Dios, para que seamos pues ayudados en todo, de manera que podamos manifestar
a este mundo la grandeza de Cristo a través de nuestra vida. Damos gracias al Señor por todo lo que hemos podido recibir a través de estos 2 fines de semana. Primero, como hemos dicho, con nuestro hermano Samuel Filgueira y ahora con nuestro hermano Timoteo. Pues damos gracias al Señor porque realmente nos ha bendecido y nos ha enriquecido una vez más a través de su palabra, utilizando a sus siervos para que realmente crezcamos en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Nos despedimos ahora en oración y pedimos que el Señor nos siga bendiciendo y ayudando en lo que es en medio de esta situación que estamos viviendo de pandemia. Así que vamos a orar. Señor Dios eterno y Padre amado, te adoramos, te bendecimos y te damos gracias porque realmente tú solo eres Dios, Señor, y tú reinas y tú gobiernas, Señor, y para ti nada se esconde y todo realmente está movido por ti, Señor, y nada acontece en este mundo ni en el universo, Señor, sin que tú lo permitas y lo consientas. Tú eres Dios y no hay Dios fuera de ti, Señor. Así que te damos gracias porque estamos en tus manos, en las manos del único Dios soberano, creador, sustentador del universo, de todas las cosas, Señor, creador del cielo y de la tierra y sustentador de ella. Así que, Señor y Padre Celestial, te damos gracias por todo lo que hemos podido recibir a través de estos 2 fines de semana, Señor, que realmente tú nos has bendecido y enriquecido a través de tu palabra. Pedimos, Señor, que lo que hemos sido enseñados podamos también comunicarlo, disfrutarlo, impartirlo a otras personas para que, Señor, otras personas te puedan conocer a ti. Despídenos ahora con tu paz, con tu amor y con tu bendición. Síguenos bendiciendo allá donde quiera que estemos, en nuestros lugares y donde tú nos coloques, Señor, en nuestros puestos, en los puestos de trabajo, Señor, en las familias y en todo. Gracias pues por todo. En todo lo ponemos delante de ti con gratitud y lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén.